Laboratorio y Óptica Jacob 2020 presenta Salud y algo más. Salud y algo más. Y hoy en Salud y algo más está con nosotros el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, y vamos a estar hablando sobre los pacientes con marcapasos. Además estará con nosotros María Méndez, el psicólogo, para hablar sobre el miedo a la soledad. Liesca Orquía también nos acompaña, terapeuta holística, para tocar el tema de la terapia del dibujo y colores del talento. Dayana Aranguren, optometrista, también nos visita para hablar sobre los lentes preformulados, defectos visuales en los niños y afecciones en pandemia. Hola, feliz día. A esta hora les saluda Claudia Montes una vez más para, en nombre de nuestro equipo técnico y de producción, llevarles un programa que tiene como objetivo difundir información en materia de salud. Recuerden que estamos en vivo y usted puede interactuar con nosotros a través de los puntos de contacto 0414-187-9364 y nos puede encontrar en Instagram como @salud y algo más de piso. Y comenzamos el programa que tenemos preparado para el día de hoy, y ya se encuentra con nosotros el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Feliz día, doctor, bienvenido. Gracias, Claudia, por la invitación. Y pues bueno, siempre estar muy pendiente de los temas de salud y temas de salud cardiovascular, y bueno, darle información a todo nuestro público preciso de cardiología. Claro, y es importante, sobre todo en medio de esta pandemia, doctor, romper con tanta desinformación y aportar esa información realmente valiosa, y por supuesto de la mano de los especialistas. Vamos a hablar un tema bien interesante, como son los pacientes con marcapasos, pero vamos a comenzar hablando sobre qué pacientes les son indicados, en este caso, un marcapaso, doctor. Sí, lo primero que tenemos que conversar es que el corazón es un órgano que tiene una actividad eléctrica, ¿ok? Como todo órgano necesita electricidad, y más que todo el corazón, para poder entonces llevar su función, que es la contracción. Al tener un impulso eléctrico que se origina en un nodo que se llama nodo auricular, ese nodo sinusal va a comandar un impulso eléctrico. Este impulso eléctrico se va obviamente a manifestar en el ventrículo izquierdo. Esto va a permitir entonces que haya la contracción. Recuerden ustedes que la función del corazón es bombeo, es sacar y meter en este caso la sangre, que es que transporte el oxígeno a todo el cuerpo. Cuando ocurre, Claudia, algún daño en esa conducción, puede ser porque el comando, que en este caso el nodo sinusal, no produzca el chispazo para emitir toda la corriente eléctrica al corazón, o porque los cablecitos, hay un cable que va desde el nodo el nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Estos nódulos o estos nodos están transportados por unos cablecitos que son, en este caso, lo que lleva la electricidad para la conducción eléctrica. Cuando hay problemas en el nodo, o hay problemas en la conducción, en el cablecito que transporta, en este caso, la electricidad, se producen los bloqueos auriculoventriculares, que no es más que la falla de la conducción eléctrica en el corazón. Cuando existen estas fallas en el sistema cardiovascular, doctor, existen varias causas, pero ¿cuáles son esas mayormente que se presentan en consulta? En consulta pueden existir causas degenerativas, aquellos pacientes que por la edad va provocando una calcificación del sistema de conducción, y también hay una etiología desde el punto de vista isquémico, que son pacientes que no son ya mayores o adultos mayores, son aquellos pacientes que tienen cardiopatía isquémica. ¿Qué significa cardiopatía isquémica? Cardiopatía isquémica no es más que la disminución del aporte de oxígeno producto de una arteria coronaria que está enferma. Esta arteria coronaria enferma va a disminuir el aporte de oxígeno a ese nodo que le estoy comentando, este nodo auricular o nodo auriculoventricular, y esto va a originar entonces que haya el cortocircuito, el shunt, entre este nodo y la disminución del aporte de electricidad al corazón. Esta parte mayormente se presenta, ¿cuáles son las edades promedios más o menos? Sí,
tenemos que hablar que cuando hablamos de esta enfermedad degenerativa es más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, ya cuando pasamos los 60 años de edad, equiparan un poco tanto para hombres como para mujeres. Pero si bien es cierto que los hombres tienen mayor tendencia a formar entonces calcificación en el sistema de conducción y bueno, provocar bloqueos auriculoventriculares. Hay otras, Claudia, hay otras situaciones donde se pudieran dar la necesidad de colocar marcapasos, que son en malformaciones congénitas, ¿okay? Que son en pacientes pediátricos, en pacientes más jóvenes. Cuando hablamos de malformaciones congénitas, ojo, estamos hablando por orden de frecuencia, ¿okay? Hablamos que es más frecuente la calcificación degenerativa del sistema de conducción desde el punto de vista isquémico, cuando hay alguna alteración en una de las arterias del corazón, pero también hay un grupo que es muy reducido, afortunadamente, pero sí existe, que son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, o puede ser que no haya nacido con los cablecitos que le estoy comentando ahorita, o puede ser que haya una aurícula única, o puede ser, hay varias patologías que pudieran explicar la necesidad de colocar marcapasos. Hemos visto pacientes recién nacidos con la necesidad de marcapasos. O sea, ya viene de nacimiento. Ya viene de nacimiento y es entonces cuando hay la ausencia del impulso eléctrico, básicamente lo que se hace es colocar un dispositivo que impulse la electricidad a través de unos electrodos, haciendo simular el sistema de conducción natural del ser humano para permitir entonces la contracción del corazón. Cuando la persona ya contrae todo o todas estas manifestaciones, o sea, ¿cuáles son las características que identifican o que debe estar alerta la persona para decir, mira, o sea, me está pasando esto, tengo que ir a consulta? Perfecto. Cuando vemos los síntomas y signos de un bloqueo auriculoventricular con la necesidad de colocar marcapasos, básicamente son aquellos síntomas que haya un bajo gasto cerebral. ¿Cuáles son estos síntomas? Vértigo, mareo, ¿ok? El paciente, hay algo que se llama síncope. El síncope no es más que la pérdida momentánea del estado de conciencia, y cuando un paciente, y por eso siempre es importante, pacientes adultos mayores o pacientes mayores que tienen pérdida de la conciencia, mareo muy frecuentemente, hay que tomar el pulso. Es muy sencillo hacer un diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular. Tomamos el pulso y vemos si el pulso es regular. Yo siempre les digo a los pacientes en la consulta que el pulso normal tiene que ser como una música clásica, que es acompasado, tum, tum, tum. Cuando el pulso se hace irregular, puede ser como una música, un reggaetón, que pa, 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 pa. Entonces, ¿y por qué lo hago así tan gráfico? Para que nuestros televidentes puedan identificar en casa fácilmente, sin la necesidad de grandes aparatos, tomar el pulso en la zona radial y ver si este pulso es acompasado, el paciente está bien. Pero si este pulso o está en bradicardia, que es menos de 60 latidos por minuto, o el pulso está muy rápido, mayor a 120 o a 100 latidos por minuto, algo está pasando y hay que acudir al cardiólogo. Claro, y el diagnóstico es algo, podría considerarse sencillo, porque sí, a veces, bueno, voy a consulta, pero entonces el diagnóstico, o sea, se vuelve como que un poco engorroso, pero o sea, la idea es detectar o descartar una posible afección. Sí, el diagnóstico lo hacemos nosotros básicamente después que la sospecha de que está pasando algo obviamente en la esfera cardiovascular. Consulta al cardiólogo y en el consultorio podemos hacer un estudio muy sencillo que se llama electrocardiograma. El electrocardiograma de 12 derivaciones, hacemos una inscripción en un papel milimetrado y vemos entonces si hay bloqueos auriculoventriculares. Si hay duda, tenemos duda en el consultorio de que no podemos hacer el diagnóstico, podemos hacer algo que se llama un Holter en 24 horas. El Holter no es más, es un estudio muy sencillo, nada doloroso, que colocamos los mismos electrodos de 12 derivaciones y tenemos una computadora que va grabando 24 horas. Ahí vamos a ver durante las 24 horas si existe alguna anormalidad en la conducción eléctrica que nos permita dar el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular. Doctor, próximamente se va a llevar a cabo un congreso justamente en esta área de cardiología y el objetivo, por supuesto, es seguir fomentando la información, nutriendo a la población venezolana. Pero ¿en qué consiste o en qué va a consistir básicamente este congreso? Sí, bueno, gracias por darnos la oportunidad de conversar. Este año Venezuela, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las adversidades que tenemos nosotros en nuestro país, nos sentimos de orgullo porque nuestro país va a ser pilar 26, 27 y 28 de mayo
en el Congreso Venezolano de Cardiología Intervencionista, pero también el Congreso Latinoamericano de Cardiología Intervencionista. Vamos a tener invitados de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina, que nos van a estar acompañando en diversos temas de la cardiología intervencionista. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda hay que seguir aportando información a través de los medios de comunicación en cuanto a lo que salud se refiere, porque como lo decía al inicio, mucha desinformación, sí, mitos, personas que viven con miedo en medio de esta pandemia, de que bueno, si no tengo el virus y si voy a consulta y me contagio, pero con todas las medidas de bioseguridad, usted puede asistir a una consulta para que sea diagnosticado, para detectar o descartar cierta patología. Muchísimas gracias, doctor. Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Hablábamos sobre los pacientes con marcapasos, cuáles son las causas y esos signos de alerta que usted debe tomar en cuenta. Si por favor nos puede dejar sus puntos de contacto. Sí, nos pueden contactar por Instagram y Twitter como @dr_Asdrúbal. Ahí yo personalmente contesto todos sus mensajes. Gracias, doctor. Pero gracias a ti, Claudia. Un abrazo. Amigos, nos corresponde marcar nuestra primera pausa, pero al regreso estará con nosotros María Méndez, psicólogo clínico, y vamos a estar hablando de un tema bien interesante como es el miedo a la soledad. ¿Qué hacer y cuáles son esas herramientas que debemos poner en marcha? Unos minuticos, pero ya volvemos. Salud y algo más.